Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy el doctor Eric López Vázquez del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Campus Hidalgo, y hoy te voy a hablar de un tema fascinante. Es hermoso. Este tema es sobre la arquitectura molecular, es decir, cómo las moléculas se unen y de acuerdo a su distribución en el espacio pueden generar geometrías bastante interesantes. Acompáñame, por favor. Como verás, pues las moléculas no son planas. Las moléculas se unen entre sí para formar entidades que tienen diferentes formas geométricas. Por ejemplo, en los fármacos, estas formas geométricas pueden ser las responsables de que un compuesto pueda ser benéfico para curar cierta enfermedad o por el contrario, pueda ser un compuesto totalmente dañino a la salud. Aquí, por ejemplo, del Aplavirov estamos visualizando una estructura tridimensional donde podemos observar cómo los átomos en códigos de color están unidos entre sí, generando una estructura tridimensional. Por otro lado, en materiales como la zeolita, la cual pues es un material que internamente, de acuerdo a su estructura molecular, posee ciertas porosidades que son capaces de atrapar ciertos iones de metales pesados, por ejemplo en aguas, puede servir para descontaminar aguas que contienen metales pesados y estos que son dañinos hacia la salud, como por ejemplo el cadmio, el mercurio, el plomo. Ahora, en cuestión de la biología, pues es muy interesante porque con esta arquitectura molecular puede depender que exista un reconocimiento a través de ciertos receptores biológicos de algún fármaco, o bien puede ser de que algún microorganismo patógeno cambie esta configuración y entonces ya no lo reconozca. Y entonces es el ejemplo donde los antibióticos empiezan a perder su efectividad. Ha sido interesante este tema. Y materiales que tenemos cotidianamente, por ejemplo el hielo, pues obedece a una estructura perfectamente ordenada y cristalina, donde las moléculas de agua están uniéndose e interactuando unas con otras. Materiales como los nanomateriales, en este caso un nanotubo que aquí mostramos, que tienen muy alta conductividad y que permiten tener altos desarrollos actualmente en telecomunicaciones. Esta molécula es muy interesante, el Buckminster fullereno, que le mereció a Croto por allí de la década del 80 un merecido premio Nobel al descubrir estas estructuras fascinantes que tienen la forma de un balón de fútbol. Y esto se encuentra, es una forma alotrópica del carbono. Lo encontró en restos de hollín, en chimeneas. Y bien, la geometría molecular pues nos puede ayudar tanto a entender algunos compuestos, entender algunas rutas metabólicas, entender cómo se van biotransformando las moléculas, etc. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un fármaco que está compuesto por diferentes, más bien tenemos un oligopéptido que está compuesto de diferentes aminoácidos. Y bueno, para poder entender cómo se unen los átomos y cómo generan estas estructuras geométricas fascinantes, es importante conocer la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Como su nombre lo indica, pues van a participar los pares de electrones en la capa de valencia, es decir, los que forman el enlace químico. Y estos, como sabrás, pues son cargas negativas que se repelen unas con otras. Ahora bien, esta repulsión de electrones va a hacer que los pares de electrones, ya sea de un enlace químico o bien pares libres que no forman parte del enlace químico, se mantengan lo más alejado posible. ¿Y esto por qué? Porque le van a dar estabilidad a la molécula. Verás que aquí sí aplica lo de su sana distancia. Todos buscan estar lo más separado posible. Muy bien, vamos a analizar, por ejemplo, una molécula como es el amoníaco, NH3, pues tendrás que construir su estructura de Lewis y a partir de ahí te vas a dar cuenta que tenemos 4 elementos interactuando.
Aparentemente serán solo 3, porque tengo 3 átomos de hidrógeno rodeando al átomo central, pero un cuarto elemento es el par libre, que también ocupa un lugar en el espacio, y de allí que tendríamos la forma geométrica más estable de distribuir en un espacio tridimensional 4 objetos es una forma tetraédrica. Que, bueno, como no lo vemos aquí, el par libre se considera básicamente una forma piramidal trigonal y no tetraédrica, porque la geometría es de los átomos, no de los pares libres. Bueno, vamos a ver algunos pasos para obtener la estructura y con una adecuada geometría. Primero, tienes que dibujar la estructura de Lewis. Vamos a suponer que vamos a hacer el trifluoruro de nitrógeno. Como ves, aquí está la estructura química de Lewis para el trifluoruro de nitrógeno. Ya en videos anteriores te he explicado cómo construirla. En segundo lugar, tenemos que contar los electrones, pero los que nos van a interesar son los electrones que se encuentran aquí en el átomo central. Podemos observar que tenemos pares enlazantes, es decir, pares de electrones que se unen un átomo con otro, y pares libres, es decir, los que no están ocupados en el enlace químico. Aquí vemos que tenemos 3 pares enlazantes, claro, las líneas negras, y tenemos un par libre. Ahora bien, hay que usar tablas de geometría. Para ello, con la información que ya tenemos de 3 pares enlazantes y un par libre, en la tabla buscamos donde tenemos el número de pares libres y el número de pares de enlace, que es 3, 1, aquí está, y corresponde a una geometría tetraédrica, pero como estamos considerando realmente que los pares de electrones pues no son un átomo, no son un grupo, nos quedamos con la forma trigonal piramidal. Y aquí está, podemos observar en esta animación cómo aparentemente falta algo, pero no, ahí tenemos el par libre, que el par libre está ocasionando que estos 3 hidrógenos estén hacia abajo, estos 3 flúors, más bien. Ahora bien, vamos a hablar de moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Aquí, por ejemplo, todos los átomos centrales son A, y podemos observar que si tenemos 2 grupos unidos al átomo central, por ejemplo, B a B, vamos a tener una geometría lineal, claro, porque buscan ángulos de 180 grados, es la máxima separación posible. Si tuviéramos 3 grupos solamente, entonces tendríamos una geometría trigonal planar. Y en el caso de tener 4 grupos, la forma más adecuada de distribuirlos en el espacio es una forma tetraédrica. Las moléculas que tienen átomos, pero también tienen uno o más pares de electrones, bueno, pues vamos a observar este tipo de diagramas. De hecho, de aquí es de donde sacamos hace un momento para el trifluoruro de nitrógeno. Recordarás que era este sistema. Aquí tenemos las geometrías lineales. Podemos observar una molécula como el cianuro de hidrógeno, que es una molécula completamente lineal. Podemos observarla con una alta geometría. Podemos también observar la forma trigonal planar, y bueno, plana obviamente porque podemos observar que en un solo plano se alinean los 3 grupos, en este caso los 3 flúors que están unidos al boro, y formando ángulos de enlace entre sí de 120 grados. Otra geometría es la tetraédrica. Aquí aparentemente esta estructura es correcta, pero lo más adecuado es esta representación, en donde los átomos que están en el mismo plano están representados por estas líneas. El átomo que sale del plano, por ejemplo aquí este hidrógeno, está representado con esta cuña que va hacia enfrente, y la cuña que es como punteada, que va hacia atrás, representaría el átomo que estuviera atrás. Y si te das cuenta, esto es una forma tetraédrica, es decir, como si fuera una pirámide. Tenemos otras formas, como por ejemplo cuando tengo 5 elementos rodeando al átomo central, se va a llamar bipirámide trigonal, o cuando tengo 6 grupos rodeando al átomo central, va a ser una geometría octaédrica. Por ejemplo, la bipirámide trigonal, aquí podemos observar que tenemos un sitio ecuatorial donde pareciera que tenemos una geometría trigonal planar,
y aquí una lineal. Pareciera que es la mezcla de ambas geometrías. Aquí lo podemos ver en la figura animada, donde tenemos pues, la geometría trigonal planar. Por otro lado, la geometría octaédrica, en ella pues vamos a tener ángulos de 90 grados. Es como si tuviéramos los ejes X, Y y Z, justamente. Y podemos observar que, bueno, vamos a tener nuestros grupos lo más separado posible unos de otros. Aquí nuevamente, observa esta distribución donde tenemos los enlaces que te indican grupos que van hacia enfrente y estos enlaces que van hacia atrás. Son muy importantes porque en cursos de química orgánica los vas a volver a ver. Aquí lo que ya habíamos hablado, sistemas con pares de electrones, por ejemplo A, B2, B2 quiere decir que hay dos átomos unidos al átomo central, y E que representa electrón o electrons, electron pair. Y aquí tendríamos una geometría trigonal planar. O bien una tetraédrica, como hace rato analizamos en el caso de trifluoruro de nitrógeno, donde tenemos AB3E, es decir, el átomo central, tres grupos, es decir, tres átomos unidos al átomo central y un par de electrones libres. Pero si tuviéramos dos pares de electrones libres, entonces la geometría es A, B2, E2. Y entonces ahora tenemos una forma como lo que sería el agua, que es una forma tetraédrica. En la molécula de agua, pues en el oxígeno tenemos dos pares de electrones libres, además de los dos hidrógenos unidos al átomo de oxígeno. Otras formas que también tenemos pues es la bipirámide trigonal, donde un par de electrones está en la zona ecuatorial, o donde tenemos dos pares de electrones, sistema A, B3, E2, o bien donde tenemos tres pares de electrones, todos en zona ecuatorial. La polaridad de las moléculas se ve alterada por estas geometrías. Por ejemplo, si tú calcularas la diferencia de electronegatividad carbono-oxígeno, pues observaríamos que hay un momento dipolo, donde el oxígeno es más electronegativo y pues tendríamos el momento dipolo dirigido hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Pero como es una molécula lineal, también tenemos el momento dipolo apuntando hacia el lado opuesto. Entonces, como veremos, pues los momentos dipolares son vectores y al poderse sumar los podríamos inclusive anular, en este caso que es la misma fuerza pero van hacia el lado contrario en línea recta. Aquí, por ejemplo, en el caso de la molécula del agua, pues tenemos dos vectores y de estos dos vectores vamos a tener una resultante y por ello pues la molécula de agua es polar. Las prioridades, bueno, vamos a observar que un par de electrones con otro par de electrones buscan estar lo más lejos posible, es decir, la repulsión más fuerte se da entre pares de electrones libres. En segundo lugar, un par libre con un par de electrones de enlace, por ejemplo aquí. Y en tercer lugar, sería la repulsión entre dos pares de electrones que son enlazantes. Ahora bien, si tuviéramos sistemas, vamos a comparar en un sistema tetraédrico, ¿qué es lo que sucede variando los átomos? Por ejemplo, aquí tenemos el metano, CH4. Vemos que tenemos ángulos de 109.5 grados y no hay pares libres. En cambio, si ponemos un nitrógeno, el cual pues ya tiene un par de electrones libres, empezamos a ver cómo este par de electrones libres con más fuerza empuja hacia abajo estos enlaces de tal manera que los cierra un poco más y entonces tenemos un ángulo más reducido. Pero si ahora no es un par de electrones sino son dos pares de electrones, observamos cómo este efecto nos cierra un poquito más el enlace, de tal manera que tendremos ángulos de 104.5 grados para la molécula del agua. Como habíamos hablado hace un momento, pues los momentos dipolares se suman o se pueden restar si van en sentido opuesto, por ejemplo aquí, o bien podríamos obtener resultantes de acuerdo a su posición. Muy bien, aquí vamos a observar cosas muy interesantes. El átomo central, que en ambos casos es nitrógeno y que contiene un par de electrones libres,
y en ambos casos tenemos una geometría trigonal piramidal, podemos observar que lo que cambia son los átomos unidos al hidrógeno. Y en este caso, al ser hidrógenos, la electronegatividad es mayor hacia el átomo central. Entonces, pues todos los momentos dipolo se suman y tenemos un momento dipolar resultante de 1.46 de Vis. Sin embargo, aquí, si tenemos flúors, ahora la densidad electrónica está distribuida hacia los átomos de flúor que jalan con mayor electronegatividad a los electrones del enlace y vemos un momento dipolar resultante bastante pequeño, casi se puede acercar a cero. ¿Para qué nos sirve calcular el momento dipolar de una molécula? Bueno, esto te va a servir para distinguir entre moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero estructuras diferentes. Por ejemplo, si yo te pido armar la estructura de Lewis para el C2H2Cl2, entonces pues vamos a tener esta posibilidad en la cual los dos cloros estén en forma cis, o aquella en la cual los dos cloros estén en forma trans. Podemos observar que en la forma cis dicloroetileno el momento dipolar es de 1.89 de Vis, mientras que en el trans dicloroetileno es de 0 de Vis. Te has de preguntar por qué. Bueno, pues resulta que aquí tenemos un momento dipolar en el cis dicloroetileno resultante. De cada uno de estos vectores de momento dipolo, pues podemos tener una suma vectorial. Pero en el trans dicloroetileno la suma vectorial nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque están apuntando hacia lados opuestos. Observa, este vector baja, este sube. Este se encuentra aquí encontrado con este. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta explicación. Te invito a que revises este simulador que la verdad está muy padre, está muy bonito, te va a ayudar a entender mucho más. Para ello, pues puedes ingresar a esta página, la voy a poner en el link del video y tienes que registrarte como estudiante. Una vez que lo has hecho, presionas el botón Play with Simulations y vas a seleccionar una molécula del menú izquierdo, Molecular Shapes. Y ya una vez que abriste la aplicación, pues empieza a explorarla, empieza a crear moléculas, rótalas, muévelas para que vayas trabajando con el ambiente tridimensional de la química. Y bueno, pues mis queridos alumnos tendrán que subir sus capturas al Padlet para que yo vea que estuvieron trabajando con las moléculas que aquí tenemos. Entonces te pido que crees cada una de estas 5 moléculas y subas sus representaciones al Padlet. Que estés muy bien y hasta la próxima.